química diferente. Sí, presenta estructura química diferente, por eso le digo que cada uno puede presentar una contraindicación específica para ese grupo, pero como son varios grupos de estructura diferente, uno puede ver cuál elegir. ¿Qué es lo que tienen en común? Que inhiben a una enzima de manera específica, o sea, su mecanismo de acción es a través de la inhibición de una enzima específica, que es la ciclooxigenasa. De esa manera, al inhibir esa enzima ciclooxigenasa, se van a formar las prostaglandinas, que son, por decirlo acá, los autacoides o las sustancias químicas que van a causar toda la sintomatología del dolor, la inflamación y la fiebre. Estos grupos de fármacos son muy utilizados, pero no solamente por prescripción, sino también por automedicación. ¿Y qué le quiero decir con esto, con automedicación? Porque seguramente cuando le llegan a ustedes, más de uno habrá tomado ya algún analgésico, algún antiinflamatorio de esta familia. Entonces, si ustedes no indagan bien, pueden ser que cometan el error de seguir prescribiendo otro y el paciente va a tomar dos o tres conjuntamente de estos grupos farmacológicos y que obviamente van a causar un daño bastante potencial al paciente. Se van a utilizar este grupo de AINES para patologías agudas, sobre todo, que ustedes le va a llegar al consultorio y obviamente, como le dije, van a venir tomando ya para patologías crónicas de diferentes etiologías y que a veces al no indagar, uno no sabe si están tomando o no están tomando esos medicamentos. Dentro de la clasificación, van a leer ustedes en la literatura que tenemos dos grupos, separan por ahí los salicilatos y los no salicilatos. Pero ¿por qué separan así? Fundamentalmente porque dentro de los salicilatos, el prototipo, que es el ácido acetilsalicílico o aspirina, tiene una particularidad que es la inhibición irreversible de la enzima ciclooxigenasa. ¿Y qué significa eso? Que inhiba irreversiblemente la ciclooxigenasa. Y bueno, justamente esa propiedad de inhibición irreversible hace que esa aspirina pueda ser utilizada en otra indicación, que ya lo vamos a ver más adelante, en otra indicación que no contienen el resto de los grupos. Entonces, de ahí la importancia de conocer esa inhibición irreversible. Otros grupos son el grupo del paraminofenol, donde está el paracetamol o acetaminofeno, que se lo conoce en todas partes del mundo. Este, las pirozolonas, la dipirona, también es un excelente analgésico y antipirético conjuntamente con el paracetamol, y que en la literatura le van a encontrar como analgésicos, a pesar de que comparten, como yo le dije, el mismo mecanismo de acción de inhibición de la enzima ciclooxigenasa, pero hoy en día como carecen de esa actividad antiinflamatoria, por ahí prefieren llamarlo como otros analgésicos, al paracetamol y la dipirona. Otros grupos también, como el grupo de los indoles, donde está la indometacina, de los erilacéticos, el diclofenac, mencionando simplemente lo más importante, pirrolo acético, donde está el ketorolac, y fenolatos, donde está mefenámico, por ejemplo. Fíjate las variedades de químicos que tenemos. Y a veces, creas o no, como los pacientes muchas veces consumen medicamentos de manera crónica, ya sea por un dolor de cabeza, una migraña, van a ver que ellos le van a decir en algunas ocasiones, yo tomo el mefenámico y me pasa. Otro le va a decir, sí, para mí la indometacina no hay como la indometacina para el dolor, la inflamación. No, no, yo tomo el diclofenac, para mí es lo mejor que hay. Entonces, eso es siempre importante tenerlo presente. Indagar, indagar, indagar antecedentes de consumo de AINES, porque como lo dije, desde que son chiquitos ya comienzan a consumir este grupo de fármacos. Después tenemos un grupo importantísimo como son el ácido propiónico, derivado del ácido propiónico,
donde está el ibuprofeno, naproxeno y un montón de más derivados, como yo le dije, primito, ibuprofeno, loxoprofeno y así que le van agregando que lo único que tienen son pequeñas modificaciones en su estructura química, que lo único que le hacen son cambios estéticos y que obviamente su eficacia no se modifica, que es lo que uno trata de buscar, fármacos diferentes con eficacias diferentes. El grupo de los oxicames, piroxicam, tenoxicam, meloxicam, que justamente se diferenciaba del resto de los grupos debido a que tenía una vida media más prolongada. Entonces, cuando salió este grupo, decían, o sea, se comentaba de su ventaja fundamentalmente farmacocinética en cuanto a su vida media prolongada, pero que en definitiva no hacía mucha diferencia en cuanto a la eficacia de los efectos farmacológicos. Y por último, el grupo que salió, el último que salió y el cual está muy controvertido su utilización. Fíjense, ahí está marcado en diferentes colores los que fueron retirados del mercado. ¿Sí? El primero que salió fue el Celecoxib. Y cuando sale el Celecoxib, prácticamente no había muchos estudios de seguridad, sí sobre su eficacia, pero no sobre su seguridad. Es por eso que todavía sigue estando en el mercado farmacológico, porque cuando salió no había mucho estudio de seguridad. Entonces todavía se lo tiene como un fármaco eficaz. Habría que hacer nuevos estudios para ver la seguridad de ese medicamento. Pero cuando empezaron a salir los otros, como el Valdecoxib, Rofecoxib, Parecoxib, se hacía conjuntamente estudio de seguridad y se vio obviamente algunos efectos adversos bastante importantes, graves, que hicieron que se le tiren del mercado. ¿Sí? Y el que pasó, por decirlo así, pasó dentro de todo esos estudios de seguridad fue el Etoricopsib y el otro que tenemos en el mercado, el Celecoxib y el Etoricopsib. El que más se ve por ahí prescripciones es el Etoricopsib, pero ya vamos a ver cuál es su lugar en terapéutica, o sea, cuándo sería indicado prescribir el Etoricopsib y no el resto de los grupos farmacológicos. Entonces habrán visto una gran cantidad de grupos farmacológicos que, ¿cuál elijo? ¿Con cuál me quedo de todos ellos? Ya vamos a ver después la selección racional. Entonces simplemente recordarle algo que es importante de saber y es el tema de las enzimas. Las enzimas. Hasta ahora se descubrieron tres, pero la COP3 prácticamente, si se sabe la ubicación, pero no se sabe tanta cuál es la importancia que tendría. Más se asemeja a las acciones a la COX-1, ¿sí? Pero todavía no se sabe muy bien la importancia, por lo tanto no lo vamos a analizar en profundidad. Sí, las otras enzimas, la COX-1 y la COX-2. ¿Qué es lo que tenemos la primera diferencia? Que saber que la COX-1, la enzima COX-1 es una enzima constitutiva, o sea, está presente siempre en cualquier función fisiológica importante. Por eso dice, ahí viene la diapo, función de la homeostasis. Entonces participa en funciones fisiológicas importantes del organismo, que cuando nosotros inhibimos por cualquiera de estos AINES a la COX-1, causamos daño a nuestro organismo. Dentro de esas funciones fisiológicas importantes está, por ejemplo, la citoprotección gástrica, regula el tono vascular, el tono bronquial, la contracción uterina y la agregación plaquetaria, por decir alguno de ellos. En cambio, la COX-2 es aquella que se produce cuando existe una lesión tisular. Existe una lesión tisular, ya sea por traumatismo o por cualquier otra situación, y se liberan diferentes sustancias como ser citoquinas, interferón, factor de necrosis tumoral, se liberan y eso hace que se empiece a sintetizar en mayor medida la enzima COX-2. Este también se halla en cerebro, hueso y riñón. Esta enzima específicamente puede ser inhibida, aparte de los AINES, específicamente por los denominados selectivos COP-CIPS,
el último grupo que yo le había mencionado, también por los corticoides, ¿sí? Por los corticoides. Es importante tenerlo presente de esa inhibición de esa enzima, que aparece fundamentalmente por lesión tisular. Dentro de las prostaglandinas, esto simplemente quería mostrarlas así rápidamente, que tienen función importante. Tenemos la E2, la I2 y la F2 alfa. La E2, bueno, acá tenemos la localización y que va a provocar fundamentalmente la protección gástrica, ¿sí? Citoprotección gástrica. Y la F2 alfa, aparte de ser vasoconstrictora, eh, tiene una acción similar a la E2 en cuanto a, a los efectos y tiene un efecto vasoconstrictor más importante eh, que otras sustancias. La I2, por ejemplo, mejora también el tono y la permeabilidad vascular y a su vez es un antiagregante plaquetario importante, mientras que el tromboxano es un agregante plaquetario. Tromboxano A2 es un agregante plaquetario. Esto es un juego de palabras, pero sería bueno que lo toman en cuenta porque entonces la I2 es un antiagregante plaquetario y el tromboxano es un agregante plaquetario. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué aumenta la agregación plaquetaria? Porque se inhibe fundamentalmente el tromboxano A2, ¿sí? Que es un potente agregante y de ese efecto de antiagregante plaquetario. En cambio, la I2 es un antiagregante plaquetario. Entonces, cuando se actúa en los otros SAINes, se inhibe la I2, se va a producir fundamentalmente agregación plaquetaria. Todo va a depender cuál de los dos sea más importante. Y bueno, otro punto también que quería recordar, que tanto la I2, protagonina, como la E2, tiene importancia en la circulación perinatal y ayuda a mantener abierto el conducto arterioso. El conducto arterioso es una vía anómala, obviamente, en los recién nacidos, pero de vital importancia en el feto, porque mantiene unida tanto la arteria aorta como la pulmonar para la circulación de oxígeno, de sangre, y generalmente estas dos prostaglandinas mantienen abierto. Cuando el chico nace, teóricamente este, esta circulación tiene que desaparecer, ¿sí? Entonces, por un lado, la aorta y por el otro lado, la arteria pulmonar, pero a veces se mantiene abierta este conducto arterioso y hace obviamente algún problema importante en el recién nacido. Se vio que los AINES, y fundamentalmente el que más utilizado fue la indometacina, se vio que justamente al dar este tipo de medicamento inducía al cierre del conducto arterioso en lactantes prematuros. Entonces, cuando uno selecciona un determinado medicamento, lo hace de acuerdo a un determinado objetivo. En lactantes prematuros, neonatos prematuros, cuando existe o se mantiene abierto el conducto arterioso que tiene que cerrarse cuando nace, un fármaco a elección es la indometacina. También se vio que puede ser utilizado otros medicamentos, también el diclofenac, el ibuprofeno, pero los estudios más importantes se hicieron con la indometacina para el cierre de ese conducto arterioso. En plaquetas, ese tromboxano A2, como dijimos, induce la agregación plaquetaria, ¿sí? Entonces, sobre todo en plaquetas, la agregación plaquetaria. Y este tromboxano A2 se ven niveles aumentados en pacientes que tienen infarto, obviamente, y en aquellos fumadores. Entonces, de ahí un punto negativo para aquellos que fuman. ¿Sí? Aparte de todo lo que ocasiona el cigarrillo, van a ver que aumenta los niveles de tromboxano A2. Ese nivel de tromboxano A2 aumentado en fumadores hace que aumente la agregación plaquetaria y obviamente ocasione
mayor riesgo de infarto de miocardio en pacientes, debido a que favorece la trombosis a nivel de las arterias coronarias. A nivel de los glóbulos blancos, leucocitos, también tiene importante acción como factor quimiotáctico y va a estimular también la degranulación y el paso a través del endotelio. O sea, muchísimas acciones de esas prostaglandinas. Y lo último, esto simplemente, que también interviene, imagínense, por eso era importante recordar la función de las prostaglandinas. También promueve la liberación de la hormona de crecimiento, eh, prolactina, tirotrofina, la folículo estimulante y luteinizante, ¿sí? Fíjense la importancia que tienen en estas hormonas. Y se ha asociado inclusive a que debido a esa importancia en la liberación de la folículo estimulante y la luteinizante para la modulación de los ovocitos, de los ovarios, que puede tener un efecto como anticonceptivo, ¿sí? O sea que la paciente no se pueda embarazar debido al uso crónico de AINES. Fíjense la importancia que tienen eso. Hay mucha gente que no pueden concebir hijos, que por decir una palabra media dura, que tienen infertilidad, y a veces uno no lo relaciona justamente con el consumo masivo, crónico de AINES, y hay que tenerlo presente. También hay que tenerlo presente porque al alterar ese nivel hormonal puede causar infertilidad. Vamos a específicamente a algunos lugares para ver qué es lo que puede ocasionar. A nivel gastrointestinal, causa una actividad citoprotectora, disminuye el volumen de la secreción gástrica, de la acidez, del contenido de pepsina. Hay una vasodilatación de la mucosa y aumento de la secreción del moco. Imagínense cuando nosotros damos un AINE, todo esto se inhibe, todo esto se inhibe. A nivel del aparato respiratorio, el uso de los AINES puede llegar a causar broncoconstricción. Eh, leucotrienos también provocan broncoespasmo. Entonces, en esos casos, estos signos mejoran con un grupo de fármacos que se llaman antileucotrienos. Pero esa es otra situación cuando, por ejemplo, el paciente tiene algún tipo de, de reacción alérgica o situación alérgica donde se liberan más leucotrienos. Farmacocinética de los AINES, la absorción, ¿sí? Primer punto, en la mayoría son sustancias ácidas, por lo tanto, debieran absorberse a nivel del estómago, pero como dijimos, a nivel del estómago prácticamente son muy pocas las sustancias que se absorben, prácticamente nada, porque no se, no está mucho tiempo en esa zona, sino más bien en la primera porción del duodeno. Igual hay que tenerlo presente, eso como principio en farmacología. Lo que tenemos que recordar es que los alimentos y antiácidos van a retrasar la absorción de esos medicamentos, ¿sí? Las concentraciones plasmáticas de los AINES se alcanzan máximas a las 2 a las 3 horas. Generalmente a los 15, 20 minutos ya se puede observar algún efecto farmacológico, pero las concentraciones máximas 2 a 3 horas. Y después, dependiendo del fármaco, puede durar la acción 4 horas, puede durar 6 horas, dependiendo del fármaco. Esto también es importante tenerlo presente. El alto grado de unión a proteínas plasmáticas, que a veces llegan al 99%, razón por la cual cuando el paciente ha tomado otras sustancias que se unen a proteínas plasmáticas y tienen también una elevada unión a proteínas plasmáticas, recuerden ustedes que van a competir por su transportador a nivel del plasma y algunos de ellos van a tener mayor afinidad, se van a unir en alto porcentaje y el resto van a quedar libres. Y esos que quedan libres corren el más riesgo de tener efectos más tóxicos.
Eso por un lado. Y por otro lado, en situaciones donde tenemos baja concentración de proteínas, fundamentalmente de albúminas, hipoalbuminemias, por diferentes motivos, obviamente va a causar en esos fármacos con alto en la proteína plasmática, específicamente AINES. Supongamos que le damos un diclofenac, le damos un ibuprofeno y el paciente tiene hipoalbuminemia que nosotros desconocemos totalmente, no sabemos para nada cuál es su dieta, si consume o no consume carne, entonces tiene baja concentración de proteínas y le damos la dosis normal, qué sé yo, 600 miligramos, supongamos, de ibuprofeno, 75 de diclofenac, y puede tener efectos tóxicos enseguida. Y bueno, justamente puede ser debido no por el hecho de que tenga otros factores asociados, sino simplemente porque tenía baja concentración de albúminas y esa unión que tenía que darse de alto porcentaje para que se vaya liberando de a poquito prácticamente no hubo unión a proteína plasmática, se liberó todo, prácticamente todo lo que se absorbió, todo pasó a la circulación sistémica y obviamente aumentaron los efectos tóxicos potenciales de ese medicamento. ¿Se entendió, chicos, lo que les dije? Sí, profe. Sí, doctor. Bueno, cualquier pregunta quieran hacerlo, no hay problema. Es un poquito extenso, pero vale la pena perder tiempo acá con este teórico de Aynes. Distribución tiene la particularidad de distribuirse por todas partes del organismo y sobre todo en articulaciones inflamadas, ¿sí? Lo que por ahí no llega, obviamente, que es muy difícil el acceso, es al líquido sinovial. Entonces, por ahí lo que se puede hacer son infiltraciones de cualquier sustancia para bajar el dolor y la inflamación en esa zona. Respecto a la eliminación, se eliminan rápidamente tanto el ibuprofeno, el paracetamol, el diclofenac, tiene una excreción fundamentalmente por filtración glomerular, en algunos casos por secreción tubular, pero fundamentalmente por filtración glomerular. Y el hecho de que se acumulen en los sitios de inflamación, en algunos casos, aumenta la duración del efecto del fármaco. Eso es eh, propiedad de algunos medicamentos y que hace justamente que se pueda administrar así en intervalos más prolongados los medicamentos. Dentro de sus acciones farmacológicas, a la farmacodinamia, tenemos efectos analgésicos, antipiréticos, antiinflamatorios. Y el otro efecto, que como yo le dije y le reitero, de antiagregante plaquetario, que sea con la aspirina, es debido a su inhibición irreversible de la ciclooxigenasa. Entonces, esa propiedad que tiene exclusivamente la aspirina, de inhibición irreversible de la ciclooxigenasa, hace que se utilice como antiagregante plaquetario. Entonces van a aliviar el dolor, ya sea por inflamación, por traumatismos óseos o articulares. Esto es importante que lo tengan presente en la mayoría de los grupos, diferentes grupos químicos de los AINES, a dosis bajas que disminuye el dolor, ¿sí? Leve a moderado. Generalmente es para el dolor leve a moderado. Los dolores graves prácticamente no tienen uso los AINES. Entonces, para el dolor leve, dolor moderado, a baja dosis lo disminuye. De la misma manera que la temperatura elevada también ya responde a dosis bajas. En cambio, si nosotros queremos que baje la inflamación, por eso hay que tenerlo en cuenta siempre esto, uno debe utilizar dosis más altas. Entonces, no esperen que disminuya la inflamación con dosis bajas del medicamento. Deben utilizar dosis altas. Y si ese dolor es provocado fundamentalmente por inflamación, obviamente, por más que usted le dé dosis bajas, tampoco va a aliviarse ese dolor, sino que va a necesitar dosis altas para que baje la inflamación, porque está relacionado con la inflamación directamente. Entonces, si nosotros le damos dosis bajas, no va a responder. Tenemos que darle dosis altas para que al bajar la inflamación disminuya el dolor.
Y acá simplemente en este 4 estaría para mostrarle que los inhibidores de la COX, los SINES, deprimen la formación de autacoides, ¿sí? ¿Cuáles son los autacoides? Fundamentalmente relacionados con esto, la E2 y la I2 son los principales autacoides relacionados con la inflamación. ¿Cuáles son patologías que se utilizan en procesos crónicos? Artritis reumatoidea, ¿sí? Y osteoartritis. Son muy consumidos, son muy utilizados. Es por eso, como yo le dije, tienen que tenerlo presente siempre, porque personas jóvenes ya pueden tener alguna patología articular importante. No van a modificar la evolución de la enfermedad, pero sí, obviamente, van a aliviar los síntomas, sobre todo los síntomas agudos que hacen que la persona no pueda movilizar los miembros. Y el efecto antiadherente plaquetario va a causar que prolonguen el tiempo de sangría y que sea fundamentalmente por inhibición del tromboxano en plaquetas. Ese efecto antiadherente plaquetario. El efecto analgésico, como le dije, es para dolor leve, tiene eficacia menor que los opioides, no tienen efecto a nivel del sistema nervioso central, sino que su efecto es a nivel periférico, las prostaglandinas periféricas. Por lo tanto, se tiene como ventaja que no hay depresión respiratoria, ni tampoco no hay farmacodependencia. Y obviamente, algo que también hay que tenerlo presente, que son útiles cuando las prostaglandinas se sensibilizan los receptores del dolor. Porque dependiendo de las prostaglandinas que estén sensibilizadas, uno va a tener mayor o menor efecto, ¿sí? Entonces, eso también es importante, la respuesta. Y algunos dicen, no, a mí no me hace nada este medicamento, a mí no me hace nada lo otro, entonces por ahí utiliza otro tipo de sustancia para aliviar el dolor. Entonces, cuando existen mayor cantidad de síntesis de prostaglandinas, obviamente la respuesta va a ser mayor. Por eso, como le dije en un principio, la elección del medicamento depende de muchos factores, pero siempre tiene que ser individualizado, ¿sí? Y con el antecedente de qué consumió antes, que ya se conocen ellos, y cuál de los que ya consumió, cuál es el que vio que le causa eh, mayor efecto farmacológico. El efecto antipirético es importante tenerlo en cuenta porque fundamentalmente se regula la temperatura, la regulación se hace en el hipotálamo y puede causar una disminución de la temperatura corporal importante. Disminuye fundamentalmente los AINE por la disminución de la síntesis de prostaglandina E2. Y en este caso, en esta diapo, simplemente mostrarles que la aspirina está contraindicada para la fiebre, ¿sí? Era el fármaco de elección, se hizo por años la aspirina, ¿sí? Hasta, qué sé yo, no sé si hasta la semana pasada puede ser que se siga utilizando la aspirina, o hasta ayer, pero anteriormente a nivel mundial, por años se utilizaba la aspirina para la fiebre. Aparecieron las aspirinetas, que eran muy ricas las aspirinetas, sobre todo para los chiquitos, y se le dan para la fiebre. Pero ¿qué pasó después de que se empezaron a hacer los estudios de seguridad o gracias a las notificaciones a través de las fichas amarillas o notificaciones espontáneas de algunos profesionales responsables? Se vio que en niños y adolescentes provocaban un síndrome, que el que lo descubrió, Reye o Reye, depende del acento donde lo pongan, empezó a verse justamente este síndrome de Reye o Reye. Y hizo que la aspirina deje de ser utilizada en los niños y adolescentes, sobre todo en aquellos que tenían, estaban cursando una infección viral, ¿sí? Ya vamos a ver específicamente el síndrome de Reye, pero simplemente para mostrarles, ¿sí? Entonces es importante tenerlo presente.
De manera general, recordemos, efectos adversos de los AINES, sensibilidad o intolerancia, un porcentaje bastante importante, que puede ir de erupción, urticaria, fotosensibilidad. La fotosensibilidad es la sensibilidad que uno tiene a la luz solar o a la luz artificial y que obviamente le puede causar alguna alteración a nivel de la piel, desde manchas, máculas, erupciones, que hay que tenerlo presente. Y que puede ir también a angioedemas y a un shock anafiláctico. Fíjense ese efecto adverso bastante importante. El uso prolongado de los AINES se ha visto que está relacionado fundamentalmente con gastritis y úlcera gástrica, que es justamente el efecto adverso más importante por el cual en todos los estudios que vinieron a posteriori de la aspirina se los comparaba. Entonces, cuando hacían ensayos clínicos y veían la seguridad, veían la posibilidad de provocar un daño a nivel gastrointestinal. De que decían, el que menos daño ocasiona es el ibuprofeno a nivel gastrointestinal. Y de ahí quedó la elección, por decirlo de alguna manera, del ibuprofeno en cuanto al daño gastrointestinal. ¿Sí? Eh, pero, ¿qué pasó? Cuando uno hace un ensayo clínico, debe tener en cuenta la dosis, qué dosis utilizaban. Cuando se dieron en cuenta, cuando empezaron a hacer revisiones de esos estudios, vieron que las dosis del ibuprofeno eran dosis bajas, no eran dosis altas del ibuprofeno. Que a veces uno necesita utilizar dosis altas, como yo le dije hoy, en un principio, para bajar la inflamación. Entonces, cuando vieron que se utilizaban dosis altas, vieron que el daño a nivel gastrointestinal también era importante. Entonces, no era tan bonito, por decirlo así, a nivel gastrointestinal, en la formación de úlceras, cuando se utilizan dosis altas. Así que hay que tenerlo presente en ese caso. Y otro punto fundamentalmente, el riesgo cardiovascular, aumento de la incidencia de IAN y de trombosis. A pesar de que la aspirina evita la trombosis, evita el infarto provocado por trombosis, el resto de los grupos químicos de los AINES aumentan el riesgo cardiovascular. ¿Sí? Aumenta el riesgo cardiovascular de la trombosis. La lesión hepática, otro efecto adverso importante en pacientes sobre todo con altas dosis. El paracetamol, eh, recuerden que dosis bajas es el más seguro, sobre todo en el embarazo. Los otros, en el segundo o tercer trimestre, no están así porque puede causar cierre temprano del ductus arterioso. Dentro de las precauciones hay que tener evitar combinaciones de AINES entre sí, porque van a aumentar el riesgo de efectos tóxicos, de interacciones. Y también otros que son grupos de fármacos importantes como son los antihipertensivos, ¿sí? Que la gente toma y toma una gran variedad también de grupos químicos de antihipertensivos, una enfermedad de alta prevalencia. Algo que también quería acá en este estudio, fíjense, del año 91, por el doctor Laporte, publicado en el 91, en el 2004, donde veían resultados de dos fármacos con menor riesgo de hemorragia digestiva y mencionaban al ibuprofeno y al paracetamol. Fíjense, el paracetamol en el 91 tenía un riesgo de 1.5 y en el 2004 1.2. Por eso decía que era no lo mejor para dar este nivel gastrointestinal. El aspirina es 7.8.0, de ahí que no se utilizaba más. Y el ibuprofeno 1.7, 3.1. ¿Sí? Y se hablaba que es el diclofenac, importante que era a nivel gastrointestinal, 7.9, 3.7. El naproxeno también, 6.5 a 10, imagínense, el más riesgoso prácticamente, junto con el pixicam, el naproxeno a nivel gastrointestinal. Pero en el 2013 salió otra con respecto al riesgo cardiovascular, donde se vio que
que los riesgos vasculares del diclofenac en dosis altas y posiblemente ibuprofeno también eran comparables a los COPSIPs. Y se hablaba que dosis altas de naproxeno eran más seguros para cuando el paciente presentaba un riesgo vascular. Entonces, en ese año 2007 se vio que el naproxeno, en este caso, a diferencia del ibuprofeno, del COPSIP o el diclofenac, era el más seguro, 0,84, pero para a nivel cardiovascular. Entonces, eso hace, como yo le dije, a la elección de un medicamento. Cuando el paciente presenta mayor antecedente de riesgo cardiovascular, el fármaco más seguro, entre comillas, sería el naproxeno. En cambio, si presenta mayor riesgo a nivel gastrointestinal, los fármacos más seguros serían el paracetamol y el ibuprofeno, y no así el naproxeno, que tiene un riesgo elevadísimo. Específicamente, vamos a ver algunos medicamentos, como por ejemplo la aspirina, algunas características. Ya le dije esto de la unión irreversible, y esto en líneas generales para todos, con antiácidos se lentece su absorción, se une en alto porcentaje a las proteínas plasmáticas, como les dije de todo el resto, pasan la barrera placentaria. Hay que tener en cuenta que en ancianos el sistema microsomal hepático está disminuido, por eso hay que tener mucho cuidado en los ancianos, ¿sí? Y que obviamente dentro de sus indicaciones va a ser fundamentalmente la prevención de IEM, ¿sí? Y esa prevención de infarto agudo de miocardio es con dosis bajas, que va de 81 a 325 miligramos día. También puede ser utilizado para diferentes patologías. No significa que uno no pueda utilizar la aspirina. Y todo va a depender de la respuesta, porque el paciente puede ser que no pueda tomar diclofenac, no pueda tomar ibuprofeno, o no le hagan un efecto, y si la aspirina le haga efecto. Entonces también está indicado para cualquiera de ellos: artritis reumatoidea, cefaleas, mialgias, neuralgias, cualquiera de ellos. Fíjense en cuanto a la dosis, ¿sí? Y los efectos farmacológicos. Dosis bajas, las más bajas posibles, como antiagregante plaquetario. A medida que aumentando la dosis hasta 1 gramo, el efecto analgésico antipirético, para tener un efecto antiinflamatorio importante de 3 gramos día a 6 gramos día, y ahí hasta 20 o 30 gramos. Pero ahí ya tenemos los efectos adversos gravísimos, ¿sí? Que puede dar shock, coma, insuficiencia respiratoria, renal y muerte. Entonces, hasta acá sería la dosis tolerable de poder utilizar aspirina en el día para efecto antiinflamatorio. Si uno utiliza dosis más alta, corre el riesgo de que comience efectos adversos. Y si uno busca por ahí un efecto no deseado, importantísimo, en un determinado paciente, con 30 aspirinas que se tome en el día de 1 gramo, ya puede tener un efecto letal en el paciente. Acá está lo que yo le quería recordar: simplemente el síndrome Leger, que es una enfermedad grave, letal, que se caracteriza por una encefalopatía asociada a disfunción hepática, que debido a la infiltración adiposa en hígado y otras vísceras. La máxima incidencia se da entre niños de 5 a 15 años y obviamente aquellos que cursan con infecciones virales, cuadros virales. Entonces, cuando uno tiene un resfriado común, tiene tos, tiene fiebre de causa viral, hay que tener cuidado cuando uno le da una aspirineta a los chiquitos por la aparición del síndrome de Leger. Simplemente para que van a tener ahí para criterio para el diagnóstico, o sea, uno lo hace por descarte, ese Leger que no fue originado por otra situación, por otra causa. Y bueno, para ir concluyendo, algunos detalles: simplemente el paracetamol, efecto analgésico y antipirético, de elección en niños menores de un año, permitido en embarazo y lactancia. Se unen bajo porcentaje a proteína plasmática, por eso también es de elección cuando el paciente toma varios medicamentos
para evitar interacciones farmacológicas, así que hay que tener en cuenta eso, pero tiene efectos adversos también importantes. Dentro de destacar lo que menos provoca, como yo le dije y le mostré hoy en la diapo, a nivel gastrointestinal, pero también puede tener efectos a nivel respiratorio, broncoespasmo, endocrinos, hipoglucemia, hematológico como la mayoría, trombocitopenia, neutropenia, anemia hemolítica y hepatotoxicidad, ¿sí? La hepatotoxicidad fundamentalmente está dado por la dosis y el tiempo de duración, obviamente, de tratamiento. Entonces, una sola dosis de 10 a 15 gramos ya puede ser bastante letal a nivel hepático, el paracetamol. El ibuprofeno tiene las tres acciones: analgésico, antipirético, antiinflamatorio. Está indicado a partir de niños de un año en adelante. Tiene una alta unión a proteínas plasmáticas, un metabolismo hepático por conjugación importantísimo, y una vida media generalmente de 2 horas. Efectos adversos, fundamentalmente menores a nivel gastrointestinal que la aspirina. Siempre le dije si se hicieron un estudio comparativo con la aspirina. Y otros también, como ser trombocitopenia, cefalea, mareos, también son importantes con ibuprofeno. La dipirona es un fármaco cuestionado que en algunos países fue retirado del mercado por los efectos adversos, pero tiene un efecto analgésico y antipirético importante. Una gran ventaja de la dipirona es su vía de admisión intramuscular o intravenosa en aquellos pacientes que no toleran la vía oral, por ejemplo. Es muy buen antipirético. Se lo debe dejar para la fiebre severa o no controlada. Y el efecto adverso más importante está a nivel medular, que puede llegar a causar anemia plástica. Es por eso que se ha dejado de utilizar en algunos países del mundo. Nosotros en Latinoamérica utilizamos muchísimo. Y en Brasil es prácticamente el fármaco de elección para los casos de fiebre. Nosotros, siguiendo las normativas mundiales, lo utilizamos como fármaco de primera línea, ni para dolor ni para bajar la fiebre. Tenemos el diclofenac, que tiene las tres acciones: analgésica, antipirética y antiinflamatoria, al igual dosis, a diferencia de la aspirina. ¿Por qué? Porque la dosis que tenemos en el mercado es 75 miligramos, ¿sí? A partir de 75 miligramos. También existen de 50 miligramos. Entonces, ¿cómo puede ser que sea el fármaco que ya tenga las tres acciones a esas dosis? ¿Por qué? Porque existen dosis más bajas que pueden ser utilizadas, pero que no existen en nuestro mercado farmacológico. Se vio que dosis de 25 o de 12,5 miligramos existen en otras partes del mundo. Y esa sería la dosis a utilizar, de 12,5 o de 25 miligramos de diclofenac para disminuir el dolor sin tener el efecto antiinflamatorio. Pero como prácticamente eso no sale nada, no da ningún beneficio, se comercializan dosis a partir de 50 o de 75 miligramos. Y obviamente esa dosis ya es alta, y de ahí también el mayor riesgo que tiene con esa dosis. Y tiene ya los tres efectos: analgésico, antipirético, antiinflamatorio. También tiene la presentación, como ventaja, por decirlo así, de vía intramuscular y intravenosa. Y otras presentaciones en geles, parche dérmicos, para este caso de algún dolor muscular posterior a realizar algún deporte que se dice uno se lastima. Bueno, viene también en gel para que uno se aplique a nivel local. Efectos adversos importantes a nivel intestinal, a nivel hepático, aumenta las enzimas hepáticas, a nivel renal, a nivel cardiovascular, ¿sí? Pero como yo le dije, lo que pasa es que también son dosis altas las que se utilizan, ¿sí? Si se utilizase dosis más baja de 25 miligramos día, no habría tantos efectos adversos. Después hay medicamentos que le van a decir a usted que es el mejor del mejor, que no están así. Nadie discute que tienen un efecto que se vio analgésico más importante que antipirético antiinflamatorio. Pero es también un fármaco muy tóxico, muy tóxico. Fíjense que no se recomienda su uso crónico.
Pero uso crónico de cuántos días. Acá ya se habla de 2 días. Fíjense, eso no es crónico, pero bueno. Entonces, no se recomienda más de 2 días por vía intramuscular o vía intravenosa y no más de 5 días por vía oral. Tiene un efecto antiagregante plaquetario importante, por lo tanto está contraindicado como analgésico profiláctico antes o durante la intervención quirúrgica, dado el riesgo de hemorragia. Contraindicado en pacientes con hemorragia cerebrovascular o en pacientes sometidos a operaciones con riesgo importante de hemorragia. Así que cuidado con el ketorolac. Hoy en día viene ketorolac también sublingual y eso peor todavía en algunos pacientes que lo consumen y de manera crónica. Como le dije, fíjense lo que es crónica, no más de 5 días por vía oral. Y hay gente que lo toman varios días por vía oral. Bueno, esto respecto a los inhibidores selectivos, no voy a perder mucho de los COX-2, donde estaba el celecoxib y el etocoxib. Esto se vio que al inhibir selectivamente la COX-2, se evitaban los efectos adversos gastrointestinales. Pero ¿qué pasa? Aumentaban hasta 5 veces mayor los riesgos cardiovasculares, ¿sí? Así que aumenta el desarrollo de trombosis, hipertensión y aterogénesis acelerada. Entonces, no sé si realmente vale o no vale la pena ser utilizado, porque pierden su ventaja a nivel gastrointestinal cuando se administran este, eh, en alguna alteración que tengan un efecto, una lesión cardiovascular. Así que hay que tenerlo en cuenta eso. Esto es simplemente una publicación que salió en el 2002, justamente los iniciativos de la COP2, donde se hablaba de fraudes, ¿sí?, científicos de las publicaciones del celecoxib y rofecoxib, ¿sí? Y en el 2005, ahí ya se habló de decepción de los COPSIB, donde se hablaba de la cantidad de muertes que aparecieron debido al consumo masivo de este medicamento y que fueron retirados del mercado farmacológico. Acá el doctor Laporte, que fue el seguimiento que él hizo, demostró que en España produjo entre 525 y 700 casos de infarto de miocardio e ictus, sin que la agencia española pudiera impedirlo. Pero no se sabe realmente la cantidad de muertes que ocasionó a nivel mundial esos medicamentos. Dentro de los efectos adversos que dijimos de los SAINES, recordemos que aparte que también puede haber manifestaciones neurológicas, cefaleas, confusión, alucinaciones, vértigos, tinnitus, somnolencias, hepatopatías importantes, como yo les dije, aumento de las enzimas, insuficiencia hepática, hipoglucemia, hepatitis, alteraciones renales, disminución del flujo sanguíneo renal, filtrado glomerular, toxicidad crónica intersticial, que lleva a la necrosis papilar. Entonces, para que ustedes tengan a mano y vean los efectos adversos que pueden ocasionar los SAINES. Y dentro de los más graves de todos los efectos adversos de los SAINES tenemos la hemorragia, perforación, hepatitis no vírica, anafilaxia aguda, lesiones a nivel de piel, como farmacodermias, el síndrome de Sjögren, por ejemplo, hipertensión arterial de Steven Johnson, digo, hipertensión, insuficiencia cardíaca, infarto de miocardio. El riesgo gastrointestinal aumenta, obviamente, en personas mayores de 65 años, presencia de enfermedad ulcerosa, antecedente de hemorragia digestiva, uso simultáneo con corticoides en alcoholistas crónicos y fumadores y en otras situaciones. Así que eso también a tenerlo presente, chicos, cuando uno seleccione racionalmente esos medicamentos. Lo mismo que el riesgo cardiovascular también aumenta con ciertos factores de riesgo, como por ejemplo antecedentes de IAM, pacientes diabéticos mal controlados, los que fuman, ¿sí?, los que tienen obesidad, sedentarismo y mayores de 65 años. Y terminando como conclusión, primero, existen diferencias en las respuestas entre diferentes individuos y dentro del mismo individuo a las respuestas de los diferentes grupos farmacológicos. Entonces, siempre analicen y vean la respuesta que tiene a un determinado medicamento.
En ancianos siempre es mejor reducir la dosis de cualquier medicamento. Y lo ideal sería indicar la dosis mínima, siempre dosis mínima eficaz y por el periodo más breve posible. Si ustedes van a mandar con tratamiento sintomático, no más de 48 horas, ¿sí? No más de 48 y ahí evaluar la respuesta al medicamento. Bueno, todo respecto a AINES. ¿Alguna pregunta, chicos?